Benedicite, muy feliz primer domingo después de la Epifanía. Hoy, en esta manifestación de Dios, en el Verbo encarnado, en el Hijo que se hizo uno de nosotros, vamos a estar proclamando el Evangelio del bautismo del Señor. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Cuando el pueblo estaba a la expectativa y todos discurrían por dentro si no sería Juan el Mesías, Juan se dirigió a todos. Yo os bautizo con agua, pero está para llegar el que tiene más autoridad que yo, y yo no tengo derecho a desatarle la correa de la sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mientras todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en figura corpórea de paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Tenemos en este relato evangélico como dos escenarios. Por un lado, a Juan y su discurso, el último, por cierto, su última intervención pública, porque después de esto es detenido, encarcelado y ejecutado. Y tenemos en el otro escenario a Jesús bautizándose. En el discurso de Juan, o la confesión de Juan, ¿no? Porque él se confiesa: yo no soy el Mesías. Y se identifica con alguien que ni siquiera merece ser considerado esclavo del Mesías. Fíjense la humildad del precursor. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Una referencia clara a Deuteronomio 25:9. Quitarle las sandalias a los señores era tarea de esclavos. Juan dice: yo no merezco siquiera cumplir esa tarea. Por otro lado, las palabras de Juan hacen una referencia cuando dice que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hace referencia a las profecías de limpieza, de purificación del pueblo de Dios en Isaías capítulo 4, versículo 4, y en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Ambos profetas insisten en que el pueblo debe ser limpiado, debe ser purificado. Y finaliza con una referencia al profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 11, donde Jeremías habla de aventar el trigo. Generalmente, para los que no son del campo, cuando no existía la tecnología, a mí me tocó aventar porotos
¿verdad? Limpiar porotos después de cosechados y secos. Cuando no existía la tecnología que clasificaba, uno lo que hacía era, frente al viento, tirar hacia arriba, entonces el viento limpiaba el polvillo, los pedazos secos, lo que no sirve, y caía el trigo. En el caso mío, cuando estaba en el monasterio de la Pascua, aventaba los porotos, soplaba el viento, los limpiaba y caían el poroto ya limpio, ¿verdad? Así varias veces, el procedimiento se hace varias veces. Bueno, con el trigo pasa lo mismo. Pero Juan dice, bueno, el Mesías va a venir y va a separar el trigo de la paja, va a separar lo bueno de lo malo. En ese escenario es entonces que aparece Juan el Bautista cerrando su ciclo, dando fin a el ciclo profético del precursor. Claramente, al final de su carrera profética, se manifiesta: no soy el Mesías, pero Él viene detrás de mí. Por eso Juan recibe el título de precursor. Es el último de los profetas, pero va delante del Señor, va abriendo camino. No en vano recibe del propio Señor el elogio de ser el más grande entre los seres humanos. El más grande. Más que todos y que todas. En el segundo escenario, la segunda escena, el bautismo de Jesús. Este texto del bautismo tendríamos que leerlo a la luz del himno a los filipenses, ¿verdad? Un Dios con nosotros y entre nosotros, un Dios hecho humano que va a bautizarse entre los pecadores, que ora junto a los humanos a bajarse, ¿verdad? Dice la carta a los filipenses: Cristo, que era de condición divina, no consideró su igualdad con Dios, sino que se abajó y se hizo uno de tantos. Bueno, como uno de tantos fue a recibir el bautismo entre los pecadores. Dios con nosotros y entre nosotros, Emmanuel. Y ese abajamiento, al igual que en la carta a los filipenses, que recibe el título sobre todo título, o el nombre sobre todo nombre, dependiendo de la traducción, lo mismo sucede en este escenario del bautismo. Ante el acto de humillación de Jesús, de no siendo pecador, identificándose con los pecadores, es confirmado en el misterio trinitario a la humanidad. El Hijo encarnado es testimoniado por el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Recordemos que la paloma en la Escritura, hay dos imágenes muy significativas para este momento. La de Génesis, el arca. De alguna manera Jesús es la nueva arca de la nueva alianza. Y en Cantar de los Cantares, el amor. El amor de Dios que se manifiesta a la humanidad.
Y no basta la confirmación del Espíritu Santo, sino que se oye la voz del Padre. Este es mi hijo predilecto, este es mi hijo querido. Y es una referencia también a aquel texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 28 y 30. Yo te he glorificado y te volveré a glorificar, dice el Padre. Y Jesús dice, esto no se revela para mí, sino para que ustedes crean. A mí me resulta interesante pensar, desafiante pensar, en que los cristianos, sabiendo que Jesús es el Señor, teniendo fe, siendo luz, podamos ser testigos. ¿Nuestras vidas realmente dan testimonio de Jesús? De un Jesús que caminó junto a los pecadores, que se mezcló con los pecadores, que se hizo uno de tantos. En general los cristianos tendemos a separarnos. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los elegidos, somos consagrados por el bautismo, estamos separados de los pecadores. Lo contrario a Jesús, que se mezcló con los pecadores. Es una experiencia interesante, les cuento una breve anécdota para no hacer largo este video. Cuando yo ministraba la comunidad Diversidad Cristiana en Montevideo, con un grupo de ministros de distintas iglesias implementamos la pastoral del VIH-Sida. Y en ese proceso de pastoral, en esa tarea pastoral, un 1 de diciembre decidimos marchar, caminar, sin identificarnos como pastores, sin cuellito, sin ornamentos, uno más entre los enfermos de VIH-Sida, entre los portadores. Y caminamos por la avenida principal de Montevideo, la avenida 18 de Julio, en una gran manifestación que se hizo donde las personas con VIH-Sida reclamaban una serie de derechos en el área de la salud y en el área social. Caminar entre ellos me enseñó lo que es la encarnación, lo que fue la encarnación. Sentir la mirada inquisidora de las personas que se cruzaban con nosotros, que nos veían en esa manifestación, sentir ese juicio, esos son los infectados, esos son los pecadores, por algo tienen SIDA. Eso es lo que hizo Jesús, se hizo uno de tantos, uno de nosotros, sin estar infectado por el pecado, se hizo pecador, entre comillas, fue a bautizarse. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los cristianos, de poder convertirnos en uno más dentro de tantos, dejar nuestro sitial de poder, dejar nuestro lugar de, entre comillas, privilegios, para caminar junto al pueblo, caminar junto a los que no son cristianos, caminar junto a los pecadores, tenderle la mano a los pecadores, sostener a los pecadores,
hablarles del amor del Padre a los pecadores. Sin prejuicios y sin juicios, porque eso le corresponde a Dios. Juzgar a los hermanos, mandar a la gente al infierno, eso es tarea de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos llamados a la conversión. Hermanas, hermanos, quiera Dios, en su infinita misericordia, que puedan tener la experiencia de la encarnación entre los pecadores, porque eso seguramente les va a acercar al reino de Dios y les va a ayudar a comprender el misterio de la encarnación. Tengan un muy bendecido domingo, una bendecida semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.